Hermana, ¿qué fue lo que sintió para el llamado de religiosa? Bueno, siempre me hacen esa pregunta y yo les contesto que es una larga historia, pero bueno, hoy se los voy a compartir. Hoy les voy a compartir por qué me hice religiosa o qué fue lo que sentí. Híjole, y pues se siente un llamado interno, no es una voz que se escucha así como mi voz. Este, pues yo era una joven como muchas otras. Estudiaba, trabajaba, tenía mis planes ya hechos de hacer una familia, terminar una profesión. Tenía mis planes, pero un día Dios me hizo sentir que Él tenía otro plan para mí. Lo sentí en mi corazón. Y pues aquí estoy tratando de dar una respuesta a esa llamada. Yo tenía 23 años cuando experimenté esto, que no fue una sola llamada, fueron varias llamadas pequeñas, así lo voy a tratar de explicar. Tuve la experiencia de ir de misiones, no sabía lo que era ir de misiones, simplemente me invitaron y yo levanté la mano y dije, ok, sí voy. Pero ya estando allá en la montaña, en un lugar precioso, en medio de la naturaleza, ahí experimenté que tenía todo en mi vida, pero Dios no era importante o no era lo más importante en mi vida. Como católica, pues sí practicaba, según yo, ¿verdad? Iba a misa los domingos, soy hija de familia, siempre con mis hermanos, con mis padres. Pero en esa experiencia de misiones sentí que tenía un vacío muy grande, un vacío de Dios. ¿Sí? Tenía todo, tenía pues una familia, tenía un hogar, una casa, trabajo, salud. Estaba joven, estaba llena de energía, con ganas de vivir y de hacer muchas cosas, pero ahí sentí un vacío, que Dios no era lo más importante, no era lo más importante. ¿Sí? Dios era Dios ya en mi vida, sí, pero no era lo más importante, era así como, pues como mucha gente que dice ser católica, que es católica a su manera, y pues así era yo, ¿sí? No hacía grandes cosas malas, pero simplemente Dios no era lo más importante. Y me lo hice sentir de esa manera, con un vacío muy grande. Pues yo era una joven de 20, 21 años cuando sentí esto. Y bueno, así, más adelante experimenté a través de las religiosas que conocí, que son las religiosas de María Inmaculada, sentí como una persecución. Empecé a mirar religiosas por todas partes. Antes de conocer esta congregación, yo no conocía otras hermanas, otras monjas, otras religiosas. Las conocí y de repente decía, están por todas partes, de diferentes colores, diferentes hábitos. Ignoraba sus trabajos, ignoraba lo que hacían las religiosas de María Inmaculada, pero bueno, empecé a sentir que las veía por todas partes, como una especie de persecución. Así lo explico para que me entiendan, ¿verdad? Y después, más adelante, como 2 años después de la experiencia de misiones, volví a sentir que el Señor me estaba llamando y pues sin hacer mucha conciencia a la respuesta que di, pues expresé que quería ser religiosa de María Inmaculada, haciendo a un lado mis propios proyectos, mi propio plan de casarme, de tener hijos, lo que cualquier joven anhela normalmente. Y así fue, pues lo dije, se convirtió en una situación especial porque no lograba quitármelo de mi mente, de mi corazón, y así estuve dándole vueltas
bastantes días, bastantes, hasta que lo compartí con mi mamá, lo compartí con el novio que tenía en ese momento y con mucho confusión, dolor, no comprendía lo que me estaba pasando, pero sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que dar este paso. Y así fue como me fui a Guadalajara, pero antes escribí una carta a la Madre General, Madre María Dolores Sueiras, diciéndole que lo que estaba sintiendo, ¿no? Y al galán, al novio, le dije que me esperara porque yo tenía que comprobar y ver que esto no era para mí, porque yo todavía decía que no era para mí y que iba a volver. Pero aquí sigo, gracias a Dios, ya bastantes años, ya 20 años de vida religiosa, bendito sea Dios. Hermana, ahora cuéntenos qué ha sido lo más difícil que ha vivido en la vida religiosa. Bueno, en el principio, pues era difícil todo. Para mí era difícil todo porque pues yo no sabía pues rezar. Llegaba el horario, la hora de la oración, todas las hermanas en la capilla, yo no sabía ni qué hacer. Me recomendaron que leyera la Biblia y empecé a abrir la Biblia y tenía que estar, no me podía salir de la capilla, tenía que estar ahí, igual que todas. Pues agarré la Biblia y empezaba a leerla y poco a poco con la formación pues fui pues aprendiendo mi propio método de oración y yo creo que eso era de lo más difícil, que yo me sentía perdida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago la oración? ¿Qué hago? ¿Sí? Y bueno, pues le agarré gusto a la Biblia, me gusta muchísimo la palabra de Dios. Y bueno, también difícil, como dije antes, todo porque pues yo era una chica independiente, yo ya trabajaba, tenía mi propio sueldo, vivía con mis padres y obedientes a ellos, pero de alguna manera ya era una chica independiente, ¿sí? Con mis propios ahorros. Le decía a mi mamá, pero no precisamente como pedir permiso para salir. Era independiente y en la vida religiosa, acuérdense que se hacen 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Y entonces pues hay que adaptarse a un nuevo estilo de vida, un horario, la disciplina, a convivir con otras jóvenes que están también respondiendo al llamado de Dios y que no son tu familia como yo estaba acostumbrada, que solamente con mis hermanas y mis hermanos y mis papás. No, pues ahora eran mis hermanas en Cristo, mis hermanas en formación, las hermanas, las profesas, las que ya estaban más grandes, pues era adaptarme a todo y que no podía ver a mis papás, porque yo empecé la formación en la Ciudad de México, ahí hice el prenoviciado. Soy de Guadalajara, pero ahí empecé la primera etapa y claro, pues no tenía visitas, mi familia estaba lejos, eso me costaba muchísimo porque estaba pues tenía una relación muy, muy fuerte con mi mamá y eso la extrañaba, mis hermanos, al novio, las salidas, todo, el ir al cine, el hacer lo que yo quisiera. Y aquí no, aquí hay que tener cierta disciplina, que es buenísimo, es muy bueno tener disciplina y un orden. Entonces, pues sí me costaba no poderme salir a la calle a la hora que yo quería, y cositas así chiquitas, pero que en su momento eran difíciles para mí. Eso fue. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la vida religiosa? Bueno, una de las cosas que valoro, pero así grandemente, es la oración. Yo le he tomado un gusto a la oración, la disfruto, el estar sentada frente al Santísimo en la adoración,
el estar en silencio me llena de paz, que yo recuerdo que a mi formadora, a mi maestra de novicias, yo le decía que lo que yo sentía cuando estaba con el Santísimo no lo cambiaba por nada. Entonces, esa es una de las cosas que me gusta. También me gusta lo que hago, acompañar, escuchar a las personas, poder de alguna manera aconsejar, dar consuelo. Me siento instrumento, me siento instrumento de Dios para acompañar a la gente que se acerca a mí, a las jóvenes, a las residentes, a otras personas que se acercan y que me dicen, hermana, tengo esta necesidad, rece por mí, ore por mí. Pues eso me hace sentir muy bien, me gusta mucho y pues me siento una monja feliz. Hermana, platíquenos cómo vive una RMI, religiosa de María Inmaculada. Bueno, pues nosotros somos una congregación contemplativas en la acción. Tenemos nuestros momentos de oración juntas. Todo lo hacemos juntas, ¿ok? Tenemos la Eucaristía a las 7:30, seguido por el rezo de laudes, la liturgia de las horas, y luego un tiempo largo de silencio, de oración personal, aquí en la capilla, hasta las 9. Después ya es el desayuno y seguido del desayuno, pues ya son los oficios, las limpiezas que cada una tiene, cada quien se va a sus quehaceres. Y luego a las 12:40 rezamos juntas el rosario, seguido del examen de conciencia y tenemos la comida o el lonche juntas también. Después hay un rato un poco de descanso u otras actividades y volvemos a la oración con la adoración del Santísimo de 4:30 a 5:30, concluimos con las vísperas. Después igual salimos a la acción con las residentes de nuestra casa, a la cena, y luego pues nuestra cena ya en comunidad, juntas las hermanas, 7:15, más o menos 7:30. Después tenemos un momento de distensión que le llamamos recreo para convivir juntas después de la cena. Y terminamos nuestro día con el rezo de las completas y el examen de conciencia otra vez. Las religiosas de María Inmaculada tenemos la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, la espiritualidad ignaciana, y el examen de conciencia, pues eso es una herramienta muy importante que tenemos nosotros para ver cómo va siendo pues esa presencia de Dios en mi vida cada día. Santa Vicenta María, mi fundadora, ella hacía examen cada hora. Y bueno, somos contemplativas en la acción porque tenemos todos esos momentos de oración que fortalecen, que sustentan, que animan nuestro trabajo con la gente con la que convivimos, con quien tenemos la acción en nuestra propia casa. Contemplativas en la acción, religiosas de María Inmaculada. ¿A ustedes las cambian de casas? ¿Y usted dónde ha vivido? Bueno, pues yo, como dije hace un momento, empecé mi formación del prenoviciado, esa etapa en la Ciudad de México. Después estuve en Guadalajara, mi ciudad natal, donde hice el noviciado. Ahí estuve pues casi 3 años. Tomé el hábito, hice mis primeros votos. Y luego me dieron mi primer destino, que fue Nueva York. Ahí estuve también otros 3 años. Nueva York fue mi primer casa ya como religiosa, ya con hábito completo. Y después de ahí me mandaron a Monterrey, México. Ahí estudié ciencias religiosas, también estuve ahí algunos años. Después fui a hacer los votos. Las religiosas de María Inmaculada hasta el día de hoy hacemos los votos perpetuos en Roma, donde tenemos también nuestra casa curia, el gobierno general. Fui a Roma, ahí estamos 6 meses,
a la etapa que le llaman de formación terceronado, y al finalizar esta etapa de formación se hacen los votos perpetuos, ¿sí? Es cuando ya nos ponen la argolla que dice esposa de Cristo, que a mí me llena de mucho orgullo, y pues que le doy tantas gracias a Dios por haber puesto su mirada en mí, porque Él es el que me consagra. Y pues estuve ahí en Roma, luego me regresaron a 6 meses, estuve en Guadalajara, en la casa de Brasilia, porque en Guadalajara tenemos 3 casas. Entonces yo estuve en Brasilia 6 meses, me mandaron otra vez a Nueva York, 3 años, luego estuve en Washington, D.C., donde está la Casa Blanca, 1 año, y luego aquí en San Antonio, donde estamos ahora, y ya voy para 4 años. Ha sido pues un recorrido ahí ya algo variado entre estos 2 países, entre México y Estados Unidos, que se forma la provincia, así le llamamos nosotros, nuestra congregación, que está en 4 continentes, se divide en provincias para un mejor, pues con servicio, control, gobierno, organización, siempre pensando en dar un mejor servicio. Hermana, ahora usted nos podría platicar alguna anécdota que recuerde. Bueno, sí quisiera compartir una experiencia que tuve muy fuerte cuando yo estaba en el noviciado. Me tocó convivir en esa comunidad con una hermana, se llama Antonia Brum, que ya murió. Ella era española y fue una experiencia de, pues de oblación por parte de ella. Hace rato que me preguntaban que qué había sido difícil, pues difícil para mí fue la adaptación. Entonces mis primeros 3 años en la congregación fueron pues así, medio difíciles. Entonces yo estaba así como que no sabía qué iba a hacer yo, si me quedaba o me iba. Entonces la hermana Antonia padecía del corazón, tenía algunos achaques ya, era una hermana un poco entrada en años, y un buen día se me acerca, justo cuando yo estaba de retiro. Yo no me había enterado que ella había tenido un problema, se había sentido mal y le dio una especie como de infarto. Y como yo estaba de retiro de silencio, que estuve 3 días, pues no me había enterado de lo que había pasado. Me dijo que había visto a Dios, en ese tiempo que estuvo ella inconsciente, y que ella le había ofrecido a Dios su vida por mi perseverancia. Pues me acuerdo mucho eso con emoción, agradecimiento, porque cuando yo la escuché me quedé sin palabras. ¿Cómo es importante la oración de unos por otros, la oración de intercesión? Y bueno, yo recuerdo ahora mismo pues a la hermana Antonia Brum, que en paz descanse, pero también quiero aprovechar para agradecer a tantas hermanas que han rezado por mí, por mi vocación, pues mis formadoras, la hermana Blanca que me recibió en la primera etapa, hermana Paquita, y la hermana Marta García, hermana Octavia, la hermana María Mejía, y bueno, no terminaría de decir a todas las hermanas que yo creo que han rezado mucho por mí, que me han acompañado desde que empecé mi vida religiosa hasta el día de hoy. Y bueno, pues esa experiencia fuerte de esta mujer que le ofreció su vida a cambio de que yo perseverara en la vida religiosa. Y bueno, pues aquí estamos. Yo entré al convento el 12 de septiembre del 2001 y bueno, pues aquí estamos, pues dándole gracias a Dios por todas estas mujeres que me han sostenido con su oración.
Hermana, nos vamos a despedir. ¿Podría decir unas palabras? Bueno, pues agradezco mucho el interés que se tiene por la vida religiosa y también por curiosidad para muchos, el saber cómo vivimos las religiosas. Quiero que sepan que ser religioso es un regalo, es una vocación que el Señor nos da. A algunos les da el ser casados, la vocación del matrimonio, pues a mí me la ha dado como religiosa, ¿sí? Y yo quiero invitar y quiero terminar invitando a jóvenes que quizás estén sintiendo lo mismo, que estén sintiendo que el Señor les está llamando para algo más. Yo recuerdo en los inicios que yo decía, pero casada también le puedo servir a Dios, porque yo me quería casar, pero el Señor no me quería casada, me quería para Él, como su esposa. Entonces yo me acuerdo que entendí que es verdad, como casada podía dedicarle un poco de mi tiempo, pero como religiosa era mi 100%, porque una mujer casada tiene sus primeras o más importantes obligaciones, que son sus hijos, su esposo, atenderles, su trabajo para mantener esas familias y todo lo que supone ser una mujer casada. Y yo como religiosa, mi 100% de mi tiempo es para Dios y para sus cosas, o sea, las personas que Él trae hacia mí para que yo les dé un servicio en su nombre. ¿Sí? Las religiosas de María Inmaculada estamos consagradas para el servicio, consagradas para amar, y el Señor es el que nos consagra. Nosotras humanamente tratamos de responder cada día a esas 3 promesas que hacemos, esos 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Sí? Eso es como tratamos de vivir las religiosas de María Inmaculada, y que yo espero que haya más jóvenes que deseen seguir este carisma de Santa Vicenta María, que es en la formación y protección de la joven más necesitada, la salvación y santificación de la juventud. Muchísimas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Soy la hermana Andrea Navarro, religiosa de María Inmaculada. Hermana, ¿qué fue lo que sintió para el llamado de religiosa? Bueno, siempre me hacen esa pregunta y yo les contesto que es una larga historia, pero bueno, hoy se los voy a compartir. Hoy les voy a compartir por qué me hice religiosa o qué fue lo que sentí. Híjole, y pues se siente un llamado interno, no es una voz que se escucha así como mi voz. Pues yo era una joven como muchas otras, estudiaba, trabajaba, tenía mis planes ya hechos de hacer una familia, terminar una profesión. Tenía mis planes, pero un día Dios me hizo sentir que Él tenía otro plan para mí. Lo sentí en mi corazón. Y pues aquí estoy tratando de dar una respuesta a esa llamada. Yo tenía 23 años cuando experimenté esto, que no fue una sola llamada, fueron varias llamadas pequeñas, así lo voy a tratar de explicar. Tuve la experiencia de ir de misiones. No sabía lo que era ir de misiones, simplemente me invitaron y yo levanté la mano y dije, ok, sí voy. Pero ya estando allá en la montaña, en un lugar precioso, en medio de la naturaleza, ahí experimenté que tenía todo en mi vida, pero Dios no era importante o no era lo más importante en mi vida. Como católica, pues sí practicaba, según yo, ¿verdad? Iba a misa los domingos, soy hija de familia, siempre con mis hermanos, con mis padres.
Pero en esa experiencia de misiones sentí que tenía un vacío muy grande, un vacío de Dios. ¿Sí? Tenía todo, tenía pues una familia, tenía un hogar, una casa, trabajo, salud. Estaba joven, estaba llena de energía, con ganas de vivir y de hacer muchas cosas, pero ahí sentí un vacío, que Dios no era lo más importante, no era lo más importante. ¿Sí? Dios era Dios ya en mi vida, sí, pero no era lo más importante, era así como, pues como mucha gente que dice ser católica, que es católica a su manera, y pues así era yo, ¿sí? No hacía grandes cosas malas, pero simplemente Dios no era lo más importante. Y me lo hice sentir de esa manera, con un vacío muy grande. Pues yo era una joven de 20, 21 años cuando sentí esto. Y bueno, así, más adelante experimenté a través de las religiosas que conocí, que son las religiosas de María Inmaculada, sentí como una persecución. Empecé a mirar religiosas por todas partes. Antes de conocer esta congregación, yo no conocía otras hermanas, otras monjas, otras religiosas. Las conocí y de repente decía, están por todas partes, de diferentes colores, diferentes hábitos. Ignoraba sus trabajos, ignoraba lo que hacían las religiosas de María Inmaculada. Pero bueno, empecé a sentir que las veía por todas partes, como una especie de persecución. Así lo explico para que me entiendan, ¿verdad? Y después, más adelante, como 2 años después de la experiencia de misiones, volví a sentir que el Señor me estaba llamando y pues sin hacer mucha conciencia a la respuesta que di, pues expresé que quería ser religiosa de María Inmaculada, haciendo a un lado mis propios proyectos, mi propio plan de casarme, de tener hijos, lo que cualquier joven anhela normalmente. Y así fue, pues lo dije, se convirtió en una situación especial porque no lograba quitármelo de mi mente, de mi corazón, y así estuve dándole vueltas bastantes días, hasta que lo compartí con mi mamá, lo compartí con el novio que tenía en ese momento y con mucho confusión, dolor, no comprendía lo que me estaba pasando, pero sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que dar este paso. Y así fue como me fui a Guadalajara, pero antes escribí una carta a la Madre General, Madre María Dolores Sueiras, diciéndole que lo que estaba sintiendo, ¿no? Y al galán, al novio, le dije que me esperara porque yo tenía que comprobar y ver que esto no era para mí, porque yo todavía decía que no era para mí y que iba a volver. Pero aquí sigo, gracias a Dios, ya bastantes años, ya 20 años de vida religiosa, bendito sea Dios.